Fidelidad, hermanos, al Señor. Y pues vamos a empezar. Antes de entrar en oración, hermanos, primero quisiera leer otra vez la lectura donde nosotros vamos a estar. Y vamos a estar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitase de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a orar. Pues Padre Dios, tú conoces, Señor, mis limitaciones y mis debilidades, Señor. Y te pido en este momento, Señor, que tu poder, Señor, se perfeccione en esas debilidades, Señor, para que pueda yo comunicar tu palabra, Señor, como es tu plan. Señor, te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, eh, pues este sermón o esta prédica es para hablar de la importancia y la suficiencia, primero que nada, de la gracia del Señor, la suficiencia de la gracia del Señor. Entonces, vamos a volver como sucede, hermanos, cuando nosotros recordamos lo que nos enseñaron en la primaria cuando éramos niños. De grandes nosotros nos vemos forzados en nuestro diario vivir a seguir recordando las cosas que desde niños nos fueron enseñando, ¿no? Lo de la gracia, hermano, es una cosa que nosotros debemos aprender desde un principio, desde que nosotros empezamos nuestro caminar en el Señor. Pero tenemos que recordarlo cada vez que nosotros hablamos del Evangelio, de las cosas maravillosas que el Señor hace. Por eso les decía, vamos a volver otra vez a lo básico, a recordar otra vez qué es la gracia y a contemplar lo sublime, la grandeza de la gracia del Señor, sin la cual nosotros no seríamos nada, hermanos. Pues gracia, como nosotros la mayoría sabemos, hermanos, no es otra cosa que el favor inmerecido por parte de Dios, ¿sí? Nadie somos salvos, hermano. Nadie formamos parte de la iglesia de Cristo o del pueblo de Dios por méritos propios, hermanos. Es porque al Señor le ha placido alcanzar a un grupo de personas o a un pueblo o a una persona, a una familia, a una iglesia para su gloria de Él. Al no ser en base a los méritos de una persona, hermanos, eso es la gracia de Dios, ¿sí? El Señor, vamos a hablar, por ejemplo, del pueblo de Israel, hermanos. El Señor al pueblo de Israel, como nosotros leíamos en la lectura en Deuteronomio, vamos otra vez a darle una rápida pasadita en Deuteronomio capítulo 7, hermanos. Versículos del 6 al 8, dice la palabra de Dios. Dice: porque tú eres pueblo
santo para Jehová tu Dios. Ahora entiéndase aquí que la palabra santo, hermano, no significa que era un pueblo que no pecaba, ¿no? Sino que era un pueblo apartado para el Señor, ¿sí? Dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí nos está diciendo que el Señor fue quien escogió al pueblo y lo separó de los otros pueblos, ¿sí? No que el pueblo escogiera al Señor, sino que el Señor escoge a su pueblo, ¿sí? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, no porque ustedes sean mejores que los demás. Vea lo que dice enseguida. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Entonces, estamos mirando aquí la gracia que tuvo el Señor para con su pueblo, ¿sí? El Señor escogió a ese pueblo. Amén. Ahora, en la Biblia, hermanos, nosotros aprendemos lo mismo de cada persona que es un siervo del Señor. Vamos al libro de Hechos porque quiero mostrarles que el escritor de esta carta que nosotros estamos leyendo, de segunda carta a los Corintios, no es la excepción, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice así. El Señor le dice a Ananías, otro siervo del Señor, ve, porque instrumento escogido me es este. Hablando de Pablo, de Saulo de Tarso. ¿Se recuerdan? Cuando Pablo apenas fue confrontado, tuvo su primer encuentro con el Señor. El Señor manda a Ananías y le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, hermano? Estoy tratando de demostrarle cómo la gracia de Dios es la que nos alcanza a nosotros. Está diciéndole que Pablo ha sido escogido para que el Señor, para completar el propósito que el Señor tiene para él, ¿sí? Ahora, ¿era Pablo, hermano, a lo mismo que estábamos hablando del pueblo de Israel, ¿era Pablo digno de ser escogido por el Señor? No, no lo era, ni tampoco el pueblo de Israel. Acabamos de leer lo que dice la palabra de Dios. No porque no los escogí porque ustedes hayan sido mejor o que los demás, sino porque mi amor se manifestó en la gracia para escogerlos. También aquí, déjenme decirle, hermano, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, hermanos, ustedes se recuerdan como dijéramos bueno, como se dice en inglés, el background del pueblo de Israel, hermano. ¿Se recuerda usted de dónde venía Abraham, que era el padre de los judíos que tanto ellos se sentían orgullosos? Acuérdese que Abraham venía de la tierra de Ur de los Caldeos, que era un pueblo pagano, idólatra, que después vinieron a ser los babilonios. El Señor habla con Abraham y le manda salir de ahí. Le manda abandonar esa tierra y esa parentela porque el Señor tiene un propósito nuevo para él. Entonces el Señor llama a Abraham cuando Abraham pertenecía a este pueblo, ¿sí? No escogió el Señor a Abraham porque Abraham haya sido mejor que los demás. Desde ahí. Después, el pueblo de Israel, hermano, acuérdese que el Señor hace maravillas con ellos. Nos menciona aquí que el Señor los saca de esclavitud de la tierra de Egipto por su misericordia, por su gracia. Y en el capítulo 17 de Éxodo, nosotros estábamos estudiando ahí la semana pasada, leímos que después de que el Señor hizo todas estas maravillas, de sacar al pueblo de ahí, de derrotar al ejército egipcio, que era uno de los más fuertes en ese tiempo, hermanos,
con mano poderosa. Ellos miraron las plagas, los grandes milagros y grandes portentos que Dios hizo. Miraron cómo abrió el mar para que pudieran pasar por ahí y todo. Y encima de todo esto, cuando llegan al desierto, hermanos, el pueblo de Israel se vuelve rebelde y se enojan contra Dios porque no tienen agua, porque les estaba sucediendo algo. Tenían una necesidad y empiezan a rebelarse y a hablar contra Moisés y contra Dios y empiezan a inquirir contra Dios, ¿sí? No nada más eso, hermano. Después de esto, podemos ver en el Antiguo Testamento, hermanos, cómo el pueblo de Israel no eran perfectos. Si ustedes, por ejemplo, leen en los libros de los reyes y las crónicas, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, de que la mayoría de los reyes no caminaron con el Señor, ¿sí? Entonces, todo esto nos habla de que el Señor no estaba con el pueblo de Israel porque ellos fueran dignos, sino por la gracia del Señor, porque el Señor quiso guardar la promesa que le hizo a Abraham, ¿sí? Ahora, por el lado de Pablo, hermanos, Pablo era un vendedor de tiendas, su familia se dedicaba a vender tiendas, y Pablo venía de una familia acomodada, vamos a decirlo así. Entonces, Pablo tuvo la oportunidad de tener una buena educación. De hecho, Pablo se puede decir que fue a la mejor universidad que había ahí y era discípulo de Gamaliel, que en aquellos tiempos era lo máximo, era como hoy ir a Harvard o a una de esas universidades de mucho prestigio, ¿no? Pero Pablo era una persona, como se acostumbraba en esos tiempos, quienes tenían ese nivel de educación eran personas orgullosas, hermano, y arrogantes, ¿sí? Por lo que sabían. Pablo también era descendiente del linaje de Abraham. Pablo era miembro del concilio, hermano. Y el concilio, hermano, era una asamblea formada por 71 miembros, 70 más el sumo sacerdote, que eran los que se encargaban de decidir cualquier asunto legal que se llevara, que se presentara en Israel. De hecho, déjeme decirle que es muy probable que Pablo hubiera dado su voto con lo que tenía que ver con la crucifixión de Jesús. Es muy probable que Pablo hubiera estado presente en la crucifixión de Jesús porque Pablo era miembro del concilio. Pablo consintió la muerte de Esteban y la muerte de otros cristianos que fueron perseguidos en aquel tiempo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, hermanos. Entonces, Pablo no era una persona digna de ser llamado a servir al Señor, al igual como no lo era el pueblo de Israel, ni lo somos nosotros, hermanos. La verdad, nosotros calificamos en cualquiera de estos dos casos, o a lo mejor hasta en otro, en lo personal, en otro peor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, hermano? ¿Por qué estoy mostrando lo negativo de estos dos casos? En el caso del pueblo de Israel y en el caso de Pablo, hermano, porque quiero resaltar la gracia de Dios, hermano. Porque quiero resaltar la grandeza de la gracia de Dios, ¿sí? Alguien dijo esto y es verdad. Cuando usted va a una joyería, hermano, y usted pide mirar un diamante, no sé si ustedes han observado esto, hermanos, el joyero les va a mostrar ese diamante y va a poner debajo un terciopelo negro. ¿Sabe para qué es, hermano? Porque visto sobre ese terciopelo negro, la luz que refleja ese diamante se va a poder apreciar mucho mejor, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es reconociendo primero, hermano, la oscuridad tan grande que hay en el pecado que nosotros tenemos para poder apreciar al máximo lo grandioso y lo maravilloso que es la gracia de Dios. ¿Me entiende, hermano? Ese es mi propósito aquí en la introducción. Entonces, Pablo comienza este capítulo diciendo, no me conviene gloriarme, porque seguramente que Pablo está consciente de que cualquier cosa, cualquier privilegio que él hubiera tenido después de ser salvo, no era porque él se lo merecía, hermano, era porque la gracia de Dios reposaba sobre él, ¿sí? Por la misma gracia de Dios, hermano, su pueblo, el Señor los saca de la esclavitud, les da la promesa de una tierra nueva, les promete un Salvador, ¿sí? Los acompaña en el desierto y además, y a pesar de sus tropiezos y de sus rebeliones,
y de sus debilidades, el Señor no los abandona, hermanos. ¿Sí? Al contrario, les da la victoria sobre otros pueblos que son sus enemigos y los acompaña los 40 años que estuvieron en el desierto y aún más. ¿Sí? La gracia del Señor en la vida de Pablo también, hermano. Si usted puede ver en el capítulo 11 del mismo libro que donde estamos ahorita, de la segunda carta a los Corintios, hermano, en el capítulo 11 usted puede ver ahí, Pablo da una larga lista, hermanos, de todas las cosas que el Señor ha hecho ahí en Pablo y de otras cosas, hermano, que Pablo podría a lo mejor considerar como méritos o como puntos a su favor, ¿sí? No estamos ahí en ese libro, se los digo nada más como una manera de darle un poco de contexto, de que eso es lo que Pablo menciona. Ahora, ¿por qué Pablo habla de esto, hermano? Porque lo que estaba sucediendo en ese tiempo en la iglesia de Corinto, hermano, era que llegaron personas que estaban cuestionando, hermano, el apostolado de Pablo. Estaban criticando el apostolado de Pablo y estaban poniendo en tela de juicio, estaban dudando que el apostolado de Pablo fuera genuino. ¿Y saben por qué lo hacían, hermano? Porque como dice aquí empezando en el primer versículo, en segunda de Corintios, capítulo 12, en el versículo primero, dice, ciertamente no me conviene gloriarme en el 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, fíjese nada más, hermano, el Señor le había dado al apóstol Pablo 14 años atrás una visión, un sueño, una revelación. Hacía 14 años, ¿sí? Cuando Pablo recién iniciaba su ministerio. Y en esos 14 años, el apóstol Pablo nunca abrió su boca para presumir de lo que el Señor había hecho en él. El apóstol Pablo se dedicó a predicar el evangelio y a dejar que lo que brillara en él fuera la gracia del Señor, no lo que Pablo pudiera gloriarse, ¿sí? Entonces, como Pablo callaba y no revelaba, no presumía de las cosas que el Señor estaba haciendo en él, entonces tomaron las otras personas que lo estaban criticando, tomaron eso como, bueno, el Señor no está haciendo nada en la vida de él, entonces él no es un apóstol de verdad, ¿sí? En el capítulo 11, Pablo habla a estas personas y los llama falsos apóstoles que lo están criticando. Entonces Pablo contesta y aclara que no está contestándoles y mencionando todas estas cosas porque él quiera gloriarse, sino para responder a aquellas personas que se están gloriando. ¿Me entiende ahora cuál es el contexto del por qué Pablo está revelando, está manifestando aquella revelación que tuvo por parte de Dios? Pero empieza y dice, no me conviene gloriarme. Dice, pero vendré, y empieza a contar lo que le sucedió. Conozco a un hombre que le sucedió esto, pero fíjese, en ningún momento Pablo se pone como primera persona, ¿sí? Porque no es su intención ponerse enfrente de la foto, no es la intención de Pablo ponerse ahí enfrente para que digan el protagonista es Pablo, ¿no? Sino que él deja lugar para la gloria al Señor, amén. Entonces, quiero en este mensaje tocar 3 puntos bien importantes, hermanos, ¿sí? Alrededor de este tema. El primero, la facilidad, hermanos, con la que nosotros nos podemos gloriar, hermanos, de la gracia del Señor, del favor del Señor obrando en nosotros. Desafortunadamente hay una debilidad tan grande en nosotros que podríamos ser víctimas fácilmente de gloriarnos de las cosas que el Señor está haciendo en nosotros y el peligro que hay ahí. Ese es el primer punto. Quiero que vaya conmigo, hermano, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11. Dice, Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo aquí que el Señor es solamente el Señor quien es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque todo lo que existe por la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces Pablo sabía esto, hermanos. Pablo sabía que si él estaba ahí donde el Señor lo había puesto, había sido porque al Señor le había placido hacerlo. Y si el Señor estaba haciendo cosas en la vida de Pablo, ¿sí? Era porque el Señor tenía un propósito, ¿sí? En lo que nada tenía que ver Pablo. Pablo solamente era un recipiente de la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, dice un gran predicador de por allá, 1800 y algo, Carlos Spurgeon, gracias, hijo, que donde no hay gloria para Dios, hermanos, se está a un solo paso de que el hombre tome la gloria para él mismo. Entonces es peligrosísimo, hermano, que cualquier cosa que nosotros hagamos o que cualquier cosa que suceda en su vida, hermano, usted no reconozca que es por la gracia del Señor. ¿Sí? Es bien importante. Mire, desafortunadamente, nuestro corazón, dice Jeremías 17:9, es perverso. Todavía nuestro corazón está lleno de maldad. Aunque nosotros somos salvos por la gracia de Dios, hermanos, pero nuestro corazón todavía maquina maldad. Y déjeme decirle que aún siendo nosotros cristianos, hermanos, al corazón le gusta sentir la atención de los demás. Al corazón le gusta sentir la aceptación de los demás. Déjeme decirle, mire, desde que nosotros estamos pequeñitos, desde que nosotros éramos bebés, y usted puede verlo en los niños pequeñitos, ¿sabe por qué ellos lloran y hacen berrinches? Porque ellos quieren la atención de su mamá o de su papá. Nadie los tiene que enseñar. Desde pequeñitos quieren atención. Cuando los niñitos empiezan a crecer y van a la escuela, ¿sabe por qué a veces cometen el error de empezar a juntarse con otros niños, hermanos, que a lo mejor son una mala influencia para ellos? Por ganar la aceptación de esos niños. Y cuando están un poco más grandes todavía, cuando llegan a la adolescencia, hermanos, hacen cosas para ser admirados por los demás. Conforme va uno creciendo, va uno tratando de crecer también en estas áreas que desafortunadamente son cosas que no nos edifican. Entonces los jovencitos a veces se meten en problemas nada más por ganar la admiración de los demás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros de suicidios, hermanos, y de cosas terribles que a veces los jóvenes hacen, nada más porque los demás no les muestran admiración o no les muestran atención, por ganar la admiración o no sé, la amistad del mundo, hermanos, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos a adultos, hermanos, desafortunadamente nos gusta escuchar el reconocimiento de los demás. Desafortunadamente así es nuestro corazón y hay que tener mucho cuidado, hermano. Cuando nosotros nos gusta que la gente nos elogie, ¿sí? Cuando nos gustan las adulaciones. Cuando usted sienta bonito, hermano, que alguien le diga algo bueno de lo que está haciendo, hermano, tenga cuidado, porque eso puede ser arma de dos filos, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. En un momento, hermano, podemos llegar a tomar la gloria que es para Dios y querérnosla poner nosotros, ¿sí? Una vez hice en una prédica que escuchamos, hermanos, mencionaba cierto hijo de un rey, no me acuerdo cuál de los Luises era, creo que era Luis XIV o Luis XV, decía ahí que a su hijo de ese señor le gustaba tomar la corona de su padre y ponérsela a él, ¿verdad?
porque lo consideraba como algo, ya ve que los hijos luego quieren imitar a los papás. Entonces, eso es algo parecido a lo que hacemos nosotros cuando nos gusta gloriarnos, hermanos. Estamos tomando la gloria de Dios y nos la estamos poniendo nosotros. Ahora, eso es peligroso, hermanos. No nada más es que sea pecado no darle la gloria a Dios, pero escuche esto. Bueno, no hay diferencia, hermanos, entre adorar a un ídolo de madera o de fierro y adorarse uno mismo, ser su propio ídolo. Es una idolatría, hermano. Y cuando nosotros tomamos esa gloria que es de Dios y nos la colocamos nosotros, hermanos, nosotros nos convertimos en nuestro propio ídolo. Una cosa más grave todavía, hermano, es que si hay alguien que quiere quitarle la gloria a Dios, hermanos, es Satanás. ¿Sí? Dice en Isaías 14:4 que él dijo, seré más grande que el Altísimo, ¿verdad? Subiré a los cielos y ahí estableceré mi morada. Él vio la gloria de Dios y él no se quiso conformar con ser un ángel, él quiso tener la gloria que Dios tenía. ¿Sí? Entonces desde ahí viene ese sentimiento, hermano. ¿Sí? O ese deseo nació en Satanás. Fue el primer ser que quiso tomar la gloria de Dios para él. Y usted se recuerda, por ejemplo, en Mateo 4, cuando Jesús es tentado y es llevado al desierto, en el versículo 9 le muestra todos los reinos de la tierra a Satanás y le dice a Jesús, ¿sabes qué? Todo esto me pertenece, dice. Y yo te los puedo dar si tú te postras y me adoras. O sea que Satanás persigue la gloria que le pertenece a Dios. Ahora, el problema aquí, hermano, es que cuando usted o yo tomamos la gloria que es para Dios, automáticamente es como si se la pasáramos a Satanás, porque el objetivo de Satanás es quitarle la gloria a Dios. Ese es el peligro, eso es lo peligroso, hermano, el peligro que nosotros corremos. Disculpe. Cuando nosotros no le damos la gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Sí? Dice en el versículo 7, otra vez volviendo a la lectura donde estábamos, hermanos. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Fíjese otra vez, para que la grandeza de las revelaciones, lo grande que Dios está haciendo en mí, no me haga que me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Y eso me lleva al siguiente punto, hermanos. El método que el Señor usa para prevenir o para corregir que nosotros nos gloriemos, que nos exaltemos desmedidamente. ¿Sí? La palabra aguijón, hermano, en griego se llama skolopos, ¿verdad? Que quiere decir espina. ¿Sí? Es una espina, es algo que le lastima a usted, que le duele a la carne y que le molesta, que le es molesto. ¿Quién alguna vez ha traído por algún accidente, hermanos, una espina en su zapato? ¿Sí? Y a lo mejor está usted en un lugar donde usted no se puede quitar el zapato, ¿no? Por ejemplo, está en una reunión de trabajo, qué sé yo, y usted se tiene que aguantar con esa espina ahí hasta dice usted, híjole, faltan 8 horas para que se termine el turno y yo ya no aguanto esta cosa. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Es para que usted entienda el contexto de la palabra, hermano. Es algo molesto, algo que le causa dolor e incomodidad y sufrimiento, aunque es algo que no lo va a matar, pero es algo que va a estar ahí persistentemente, ¿verdad? Y aquí Pablo dice una palabra que es bien importante. Dice, me fue dado, ¿sí? Cuando él dice, me fue dado, esto es algo que Dios permitió que afligiera a Pablo, ¿sí? Esto no es algo que llegó solo, dice, me fue dado un aguijón en la carne, y luego lo dice más
claramente, un mensajero de Satanás. Entonces ahora me va a decir usted, bueno, hermano, ¿cómo que le fue dado? ¿Cómo que Dios lo permitió si es algo que viene de Satanás? Bueno, usted se recuerda, hermano, lo que pasó en el libro de Job, ¿sí? Usted se recuerda que llegó Satanás a hablar con Jehová, y entonces Jehová le dice, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice, es un siervo que me honra, me ama y me respeta. Y le dice, bueno, pero es que tú le has bendecido mucho. Dice, pero a ver, quítale sus bendiciones, a ver si no te maldice, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Dios, hermanos? ¿Qué es lo que hace Jehová? Le permite a Satanás que le quite las bendiciones materiales que tenía Job. O sea que el Señor consintió que Satanás afligiera a Job. ¿Sí? Pero después no consiguió que Job maldijera a Jehová. Y entonces regresa otra vez Satanás y se presenta delante de Dios. Y vuelven a tener la misma conversación. Y entonces Dios le dice, bueno, ve y toca su carne, pero no toque su vida. Y entonces viene Satanás y aflige hiere a Job, dice ahí que con una llaga maligna, ¿sí? Que parece que se le caía la piel en pedazos y era un sufrimiento terrible, hermanos. ¿Sí? La Biblia lo relata en una manera en la que se le pone a uno la piel de gallina, ¿no? Entonces, esta es la clase de aguijón que está hablando, lo que está hablando Pablo. Ahora, ¿por qué será, hermano, que Dios tiene que permitir un dolor en nuestra carne? ¿Sí? Pues bien sencillo, hermano, porque una de las cosas que más nos duele como seres humanos, bueno, son dos cosas. Primero, nuestras cosas materiales. ¿Sabes qué? Yo puedo servir a Dios en lo que quiera, nomás eso sí, lo material no me lo toque. ¿Sí? A veces Dios tiene que quebrantarnos en esa área de nuestra vida. Y decimos, bueno, pero cuando el Señor nos toca nuestra carne, hermano, ahí es donde somos más débiles. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros somos probados en nuestra carne, en su salud, por ejemplo, hermano? ¿Sí? Cuando le sucede algo físicamente, cuando usted sufre de una incapacidad física, cuando usted pierde, no sé, o le dan la noticia de que tiene una enfermedad. ¿Sí? Ahora, muchas personas han hablado con respecto a esto que le estaba sucediendo a Pablo y muchos han opinado. La Biblia no habla claramente de qué se trataba ese aguijón que estaba probando a Pablo. Mucha gente dice, no, pues Pablo no veía bien y ese era el aguijón que tenía, pero la Biblia no dice eso. O otras personas han dicho, Pablo era medio tartamudo, creo, pero la Biblia no nos revela cuál era la condición de Pablo, hermanos. Lo que sí sabemos es que era algo que físicamente estaba atormentando a Pablo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Bueno, que Dios estaba permitiendo que Pablo fuera angustiado de esta manera para, como lo dice él mismo ahí, evitar que Pablo se gloríe, ¿verdad? Que Pablo se enalteciera a él mismo sobremanera. Dice en el versículo 5 y en el 8 también. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto, hermano? Cuando usted viene a una de estas, cuando usted llega a pasar por alguno de estas situaciones, que yo me imagino que todos hemos estado ahí alguna vez, ¿verdad? Yo creo que no ha habido nada menos que usted apenas ayer se haya convertido, hermano. Pero de lo contrario, yo pienso que todos hemos estado ahí alguna vez, y si no, prepárese, hermano, porque eso nos va a suceder a todos, ¿sí? Hay un propósito para esto. En primer lugar, ya vimos, ¿verdad? Que es el que nosotros no nos gloriemos, el que nosotros no nos exaltemos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando a usted le tocan su carne, hermano, y usted ora al Señor, como Pablo lo hizo, y ahorita vamos a entrar ahí, entonces usted sabe, cuando usted ya no tiene otra opción, hermano. Vamos a decir, ahorita usted llega y va con el doctor y se hace un examen y le dice, ¿sabes qué?
tienes cáncer. O sabes qué, tienes una enfermedad así, 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 y ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Mencionábamos hace un momento de una persona muy rica que tenía muchos millones y de repente le dicen que tiene cáncer y de repente se da cuenta de que sus millones no pueden hacer nada por él. Entonces, ¿qué es lo que le queda a esa persona en ese momento, hermanos? Una de dos, o aferrarse a su incredulidad si es una persona que no cree en Dios y que no quiere saber nada con Él, o por el otro lado, si usted es un cristiano, usted va a tener que doblar sus rodillas, hermano. Y si usted es muy orgulloso, usted va a tener que tragarse su propio orgullo, hermano, y mirar hacia arriba. ¿Sí? Entonces, eso va a evitar que usted se enaltezca sobremanera. El que usted reconozca que el que tiene todo bajo control es Dios, no usted. Y que usted no puede hacer absolutamente nada. Ni siquiera si el Señor ha hecho en el pasado milagros, maravillas, visiones, lo que usted quiera, ¿no? No va a haber nada que usted pueda hacer. Y usted tiene que clamar al Señor. Dice aquí Pablo en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? No. ¿Sí? Ahora, dice Pablo, he rogado 3 veces al Señor. Pablo oró. Y no es como nosotros oramos ahorita, hermano. No crea que Pablo oró una vez en la mañana, una vez en la tarde y una vez en la noche. Sino que Pablo posiblemente, así como nosotros vemos en la Biblia, que era la costumbre de orar en aquellos tiempos. ¿Usted se recuerda cómo oró Jesús cuando iba a elegir a sus discípulos? Dice que oró toda la noche, dice la Biblia. Que pasó toda la noche orando. Entonces, en aquellos tiempos, orar era orar. No era como ahorita 5 minutos, no. No, hermano. Pablo, me imagino yo que estuvo orando largamente, quizás por 3 periodos de tiempo, rogando al Señor. Dice rogando, ¿sí? Una cosa es que usted pida algo, hermano, pero si no se lo dan, entonces usted va a rogar, va a pedir con súplica y con insistencia. Dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No. En el versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes qué, Pablo? No te puedo conceder lo que tú me pides. No puedo quitar el problema de ti. No puedo quitar el dolor que te aflige. Lo que voy a hacer, bueno, no es que no pueda, más bien, sino que el Señor no es ese su propósito, ¿sí? No te voy a quitar el dolor, no te voy a quitar la espina, pero te voy a dar de mi gracia para que tú puedas soportar ese dolor. Es necesario, Pablo, que tú tengas ese dolor, esa aflicción en tu carne, para que no te enaltezcas, ¿sí? De modo que nos ha pasado eso también. Y el Señor le dice, no, Pablo, no, te voy a dar de mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, ahí donde tú doblas tu rodilla, donde tú te reconoces que no puedes dar un paso más, donde tú reconoces tu debilidad, ahí es donde entra mi poder y te levanta. ¿Sí? Y esto era algo que Pablo lo sabía, ¿sí? Porque en el capítulo 11 él recalca y dice, yo he estado en persecuciones, en azotes, en naufragios, en enfermedad, ¿sí? En peligro de muerte. Y en todas esas cosas, él no había sobrevivido por sus fuerzas de Pablo, hermanos, sino porque la gracia del Señor no lo había abandonado. Cuando nosotros nos sentimos más débiles, hermanos, cuando nosotros somos lo suficientemente humildes para decir, Señor, ya no puedo más, es ahí en donde se manifiesta el poder del Señor a través de la gracia, a través de su gracia. Y nos fortalece
Pero ¿sabe para qué, hermano? Para que la gloria la tenga el Señor y no nosotros, hermano. Para que la gloria sea para Él. Lo que el Señor hace, hermano, es que aquello que usó Satanás para mal, el Señor lo está usando para bien. Como dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea que el propósito de Satanás es destruirle y acabar con la gloria de Dios que se manifiesta en usted. Porque ese era el propósito de Dios, por ejemplo, con Job. Satanás tenía el propósito de que Job maldijera al Señor. ¿Sí? Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hermosa manera de restaurar a Job? ¿Usted se recuerda qué fue lo que hizo? Dice que al final le dio el doble de los bienes que él tenía, ¿sí? Y al final le dio otros hijos y otras hijas más hermosas que las que tenía en un principio, ¿sí? El Señor le restauró todo lo que le había quitado porque la gracia del Señor era abundante. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. La suficiencia de la gracia del Señor, hermanos. Pero es necesaria la humildad, hermanos, ¿sí? Porque nos recordamos, hermanos. Mire, en el pasaje que estábamos viendo la semana pasada, en el libro de Éxodo capítulo 17, mirábamos una escena ahí, en donde el pueblo de Israel están en el desierto y después de haber visto todas las maravillas que el Señor hizo en Egipto, ¿sí? El poder del Señor manifestado en la manera como el Señor acabó con ese ejército tan terrible, las plagas y todas las maravillas que hizo el Señor y abrir el mar y todo. Y todavía ellos preguntan, ¿el Señor está con nosotros o no está? Decía ahí que entablaron una demanda contra el Señor. Todavía después de todo lo que había hecho el Señor con ellos, ellos todavía estaban dudando del poder del Señor. ¿Sí? El Señor pudo haberlos dejado morir de sed nada más por su incredulidad y nada más por lo rebeldes que eran, hermanos. Y con toda justicia, hermanos. ¿Sí? Así como a nosotros nos pudo haber dejado ahí, hermanos, en la muerte espiritual. Y el Señor hubiera sido perfectamente justo si el Señor lo hubiera hecho. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor para con su pueblo, hermano? El Señor pudo haberlos castigado por su maldad, ¿sí? Pero el Señor le dice a Moisés, toma la vara con la que hiciste esas señales ahí enfrente de Faraón y con las que abriste el mar rojo, dice, y ve y golpea la roca de Horeb. Y entonces Moisés hace como el Señor le había indicado y va y golpea la roca y la roca empieza a derramar agua para que el pueblo no muriera de sed. Y ahí se manifiesta otra vez la gracia del Señor para con su pueblo. A pesar, hermano, de que el pueblo fue débil y fue imperfecto y fue pecador, al levantarse contra el Señor, al levantar juicio contra el Señor y contra Moisés, la respuesta del Señor no fue el castigo, fue la gracia del Señor, la misericordia sobre su pueblo. Amén. Dice en 1 Corintios 10, versículo 4, Pablo está diciendo, esa roca es Cristo. Esa roca que fue golpeada para que el pueblo pudiera saciar su sed es Jesucristo, hermanos. ¿A dónde me lleva esto, hermano? A que nos tenemos que recordar, hermano, que cómo nosotros vamos a ser más orgullosos y más altaneros y exaltarnos y levantarnos a nosotros mismos cuando el Rey, el Señor, el Hacedor, el Creador del universo, tomó mi castigo, hermano. Lo que a mí me correspondía legalmente delante de Dios recibir por mi rebeldía y por mi debilidad, lo tomó para sí mismo, hermano. Y si yo no soy humilde cuando a veces, imagínense, si yo me puedo exaltar a mí mismo por cualquier cosita o hasta por un cargo que me den, hermano, ya me ando sintiendo yo ahí. Eso me debe de humillar en lugar de hacerme exaltar. Porque el Rey del universo, el supremo amo y Señor del universo, vino a tomar una posición todavía más abajo que la que yo tengo.
dice la palabra de Dios, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses 2:6. ¿Verdad? Se hizo obediente, se hizo siervo, hermano, para ir a la cruz a recibir la maldición que yo merecía, hermano. ¿Cómo me puedo exaltar ante tal cosa, hermano? ¿Cómo me puedo levantar el cuello ante tal cosa, hermano? Eso más bien me debe de humillar. Pablo entendía esto, que el único que merece la exaltación es Jesucristo, hermanos. Amén. Ciertamente, hermanos, nosotros renegamos cuando algo nos va mal, hermanos. Y nos olvidamos, hermanos, que nosotros somos mendigos de la gracia de Dios. Somos menesterosos, hermano. Y Jesucristo, cuando iba a la cruz, cargando con esa cruz y siendo azotado y siendo escupido y siendo bofeteado, no pronunció una palabra, hermano. ¿Sabe para qué? Para que yo y usted pudiéramos recibir esa gracia. Para que el Padre pudiera saciar su demanda de justicia que nosotros no teníamos. Y para que usted y yo podamos lucir como justos delante de Dios. No porque nosotros tenemos algún mérito, pero porque Él lo tiene. Para que todo resulte para la gloria y honra del Señor. ¿Cómo podríamos gloriarnos nosotros? Dice el apóstol Pablo, antes más bien me gloriaré en mis debilidades. ¿Sí? Al contrario, hermano, gloria a Dios cuando nos digan que somos imperfectos, cuando nos digan que no servimos para algo. ¿Sí? Gloria a Dios, porque entonces no se está poniendo usted en el lugar que solamente le pertenece a Dios. ¿Sí? Antes gloríese, porque si usted es más pequeño, entre más pequeño sea usted, más fuerte se va a manifestar el poder y la gracia de Dios en usted. ¿Cierto? Como una manera, hermano, de aplicación. Le voy a contar una manera, una forma en la que Dios trabajó en nuestra vida, hermano. Les había contado parte de esto en oportunidades anteriores. En el año 2009, hermano, yo fui detenido por ICE, por inmigración, porque yo tenía una orden de deportación. Esto es para que veamos nosotros cómo todo esto puede aplicarse a nuestra vida personal, hermanos. Nosotros contratamos a un abogado, hermanos, y le pagamos, y créanme, hermanos, los abogados no cobran barato, hermanos. Y este abogado lo que hizo fue arrumbar el caso, hermano, y esperar a que ICE viniera y me encerraran. Me tomaron arrestado de mi trabajo y me llevaron y me pusieron en proceso de deportación. Entonces, nos vuelve a cobrar otra cantidad para ir a meter una moción para tratar de que no me deportaran, pero igual vuelve a suceder lo mismo, hermano. Nada más cobró el dinero y metió un papel mal hecho. Y el juez lo que hizo fue agarró el papel y cuando miró que estaba mal hecho y lo tiró me imagino que en el bote de la basura. No estaba yo viendo, pero eso literalmente fue lo que ocurrió, que nuestro caso fue desechado. Cuando yo entré ahí, hermano, y lo digo esto como Pablo está diciendo lo que dijo, no es mi intención gloriarme, sino porque saqué una enseñanza de todo esto, hermano, se lo cuento. Desde el momento en que yo ingresé ahí, desde el primer día, mi propósito era compartir la palabra de Dios con las personas allá adentro. Y el Señor abrió puertas allá adentro, hermano. El Señor nos concedió un cuartito por allá en un rincón donde tenían una bicicleta para hacer ejercicio y sillas. Nos lo prestaron cada noche para que nosotros pudiéramos compartir una enseñanza bíblica. Y se llenaba a veces el cuartito de personas a quienes les hablábamos del Evangelio. Mi error, hermano, yo lo reconozco. Mi error fue que yo llegué a pensar que porque yo estaba haciendo eso ahí, el Señor iba a sacar mi caso favorablemente, victorioso, me iba a sacar de ahí. Y yo mi confianza, se lo digo así, hermano, voy a ser honesto. Aunque pudiera parecer lo contrario,
Pero mi confianza ya no estaba en el poder del Señor, sino en lo que yo estaba haciendo. ¿Sí? Y entonces, tristemente yo empezaba a ver que llegaban personas y que algunos de ellos tenían casos más difíciles que el mío. Sus abogados las arreglaban así y se iban y salían, no eran deportados. Y uno y otro y otro y otro. Y yo era el único que me estaba quedando hasta el final, hermano. Y entonces mi fe flaqueó y tuve que doblar mis rodillas. Y hice lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Se lo confieso, hermano. Al punto que yo llegué a decir, Señor, ¿estás conmigo o no? La tercera vez, hermano, que es tomado mi caso y llevado delante de un juez, era mi última oportunidad, hermano. Si el juez esa vez rechazaba mi caso, yo iba a ser deportado inevitablemente. El caso vuelve a ir delante del juez en la tercera oportunidad y el juez vuelve a hacer lo mismo, hermano. Agarra y dice, no, porque esto está mal hecho. ¿Sí? No estoy culpando al abogado, hermano. ¿Sí? Era Satanás el que estaba haciendo esto. El que entró quizás en el corazón del abogado. Porque él se supone que era un abogado y que sabía hacer su trabajo. Y va y presenta un trabajo incompleto y mal hecho y el juez lo manda a la basura. Y es cuando empiezo a temblar porque mi familia estaba aquí, hermanos. Y doblé mis rodillas, hermano, y lloré como cualquier persona que es humillada. Y clamé al Señor con todo mi corazón. De repente, no sabemos de dónde, cómo, aparece una abogada. Para esto, pues nosotros ya nuestros pocos fondos que teníamos ya se habían ido, hermano. Aparece una abogada, hermanos, que no nos cobra ni un 5 y que dice, ¿sabe qué? Usted ya no tiene derecho delante del juez. Usted ya no tiene ningún derecho delante del juez porque son 3 las oportunidades que se le dan. Dice, usted ya nada más está esperando que ellos digan cuándo lo van a deportar. Pero mientras eso pasa, vamos a ver, vamos a intentar. Si la juez quiere echarle una ojeada a su paso para yo mostrarle que lo que hizo este otro abogado fue un error y que no fue culpa suya. Entonces, una luz de esperanza, porque entonces dije, Señor, aquí solamente tú puedes intervenir. ¿Sí? Hermanos, para la gloria del Señor lo digo. El Señor nos sacó de ahí, como sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. El Señor, para la gloria de Él, me permitió que yo pudiera arreglar mi situación aquí dentro del país, evitando que yo fuera deportado. Le digo esto, hermano, porque en un principio yo estaba teniendo como que todo esto era injusto, hermano, de parte de Dios. Yo hice lo mismo que el pueblo de Israel. Pero si yo estoy haciendo esto, Señor, es injusto que tú no me saques de aquí. ¿Sí? Pero el Señor me quiso mostrar que lo que el Señor haga en mi vida, hermano, no es por los méritos que yo haga. No es por ningún mérito que yo pueda tener. Bástate mi gracia. Yo no necesito tus habilidades, dice el Señor. Yo no necesito ni siquiera que trabajes para mí. Si tú no lo haces, lo hace otra persona. ¿Sí? Ni yo tampoco, hermano. Yo no para yo poder recibir la gracia de Dios, yo no necesito ser hábil en muchas cosas, saber mucho, ser un erudito, ser el mejor, no sé, enseñador, lo que sea, maestro, lo que sea. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es suficiente, hermanos. En eso descansa nuestra salvación, hermanos, en la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, gracias, Señor, por este mensaje. Señor, porque aún de las cosas tristes que nos han pasado, hemos aprendido lo maravilloso, Señor, de la gracia de Dios. Hemos aprendido, Señor, que no importa cuán desprotegidos nos podamos sentir, Señor, lo importante es que te tenemos a ti, Señor. Así pudiéramos tener todo el oro del mundo, Señor, y un ejército de hombres a nuestro favor,
Pero si no estuviera tu gracia con nosotros, Señor, no seríamos nada, Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor, y gracias por tu gracia. Señor, te pedimos que cuides a nuestro pastor y a su familia donde están y que les traigas con bien de regreso, Señor, y que bendigas a cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor. Que pasemos un feliz domingo, Señor, y un buen inicio de semana, Señor, por tu gracia, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.